etcétera, pues para ellos y para otros ha sido o la quiebra o el tener que achicarse y ver cómo enfrentan las cosas. Ahora, según ese estudio, el noreste ocupa una posición estratégica, fundamental, con todo a favor. Es cuestión de que haya políticas públicas y que haya, por supuesto, una actividad empresarial agresiva para que continúe y no se detenga. Eso es el esbozo que se hace en el año 7 antes de la crisis. Antes de la última. Sí, adelante. Buenas noches. Doctor Cerruti, aprecio mucho el contexto de todo lo que nos ha expuesto, pues nos genera una importante reflexión del pasado próximo regional de la zona noreste de México. Y me llamó la atención en la zona de la laguna, cómo privaron el agua siendo desierto, las fotografías que puso, y a colación del presente que vivimos, que quieren Nuevo León extraer o hacer entubar el agua hacia Nuevo León, su perspectiva habría de generar esto, no obstante un capital, un desarrollo económico, habría de mejorar esos efectos multiplicadores que mencionaba respecto de, pues va a influir en la industria, en la ganadería, el sector lácteo, sorgo, no sé. Eso haría un próximo futuro como región también, llevar ese líquido. La cuestión del agua, entonces. El agua, sí. Bueno, es un lío. Y para no meternos en problemas locales, bien lo que está pasando en Sonora, ¿no? Sonora tiene el mismo problema en este momento. O sea, se están llevando el agua de la presa de Loviachi, de Álvaro Obregón, que está a 40 kilómetros de Ciudad Obregón, a Hermosillo, porque Hermosillo no tiene agua. Y entonces la están llevando para allá. Y hay una gran disputa al respecto. Yo creo que algo parecido está sucediendo aquí. Y no es fácil la solución, porque el agua es cada vez un recurso más escaso, inclusive ahí donde hay mucha agua. El estado en el norte que más agua tiene es Sinaloa, porque tiene 11 ríos que bajan de la montaña. Sinaloa es un gran productor de hortalizas, tiene una gran competitividad, una gran capacidad para el cambio tecnológico, pero ya no tiene agua. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto la frontera agrícola que, claro, no alcanza el agua. Más crece la dinámica económica y más crecen las poblaciones, el agua de abundante pasa a ser escasa. Entonces, lo que están haciendo allá es cambiar toda la tecnología de riego, que es lo que también están tratando de hacerlo en la laguna, porque la laguna está prácticamente sin agua. No desde ahora, desde 1939-40 ya tenía problemas. Supongo que acá estamos en el mismo problema. Ahora, la vez pasada en una charlita que di ahí gente del Banco de México en Monterrey, salió el tema de el Yaqui, el Valle del Yaqui y Hermosillo. En general, el ambiente que había ahí entre quienes me escuchaban era, claro, Hermosillo no tiene agua y de algún lado tiene que sacar agua. Y sí, ahí está el agua. Y además, los productores de trigo en el Yaqui desperdician mucha agua, porque son los viejos sistemas de canales que fueron eficaces hace 50, 60 años, pero que ahora ya no dan más. Entonces, yo estaba muy en favor de que el agua se fuera a Hermosillo y que los de Yaqui, o sea, toda la gente de Obregón, aprendiera a manejar el agua. Y yo les comenté que está bien, eso está bien, pero no se puede castigar al sector productivo para abastecer una ciudad donde a veces no hay más que burócratas y universitarios. O sea, al sector productivo, y en este caso el sector agrícola, pues hay que atenderlo también, porque ha sido clave en muchos momentos y lo sigue siendo. Entonces tienen que llegar a una especie de combinación donde al sector productivo no se lo afecte. Ahora, en Monterrey le van a decir, bueno, nosotros también producimos, ¿no? A ver cómo lo arreglan los próximos gobernadores. Queda bien. Pero la idea mía es que el sector productivo, ya fuera agrícola o ganadero, no se lo puede afectar, aunque eso suponga que algunos centros urbanos
que no son nada productivos por ahí, ¿verdad? Necesiten agua. A ver, si matamos la producción, no sé qué van a comer después los burócratas, ¿no? Tenemos dos preguntas, una de joven y otra. Bueno, a ver. Buenas tardes, doctor Ceruti. Mi nombre es Oscar Flores, vengo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Turismo, cuarto semestre. Me gustaría hacer, bueno, primero que nada agradecerle por esta conferencia, que ha dado muchas ideas en mi cabeza para hacer esta pregunta o bien esta pequeña observación. El petróleo en el Golfo de Tamaulipas, de México, perdón, específicamente en la zona conurbada Tampico, Madero, Altamira, tuvo su auge por ahí de 1930, 40, en lo que fue el Porfiriato, y igualmente en Ciudad Mante. Se dio el crecimiento de la caña de azúcar. ¿A dónde vamos con esto? Que las economías o bien las industrias aquí en Tamaulipas han sido prósperas, pero por a lo mejor una mala administración o cosas por el estilo se han ido en declive. Una oportunidad que nosotros estamos viendo es el turismo que tenemos o los atractivos turísticos que se pueden aprovechar ahora sí en todo lo que es el estado de Tamaulipas. No sé cómo lo ve usted, si en verdad sea una de las mayores oportunidades que tenemos aquí en el estado. Bueno, me parece que voy a tener que incorporar el turismo ahí también, pero ya más cercano, ¿no? Porque en otras áreas se nota una gran actividad turística en los años 30, 40, 50, pero debió haber acá. Porque sucede que en otros lugares lo han estudiado y acá no. Cuando viene todo el sistema de carreteras, ¿no? Que va reemplazando con el automotor a los ferrocarriles, empieza a llegar mucho turismo estadounidense por carretera a México. Estoy casi seguro que por acá también debió andar. Así que habría que ver de agregarlo ahí. No sé cuánto grado de integración. Bueno, el turismo es otra de las actividades que han tenido éxito en otras latitudes. Claro. El único problema del turismo es su gran capacidad de destrucción del ambiente. Ese es un problema. Pero eso es un problema de regulación, porque España es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Ha quedado toda la costa del área mediterránea está llena de ladrillo y han desaparecido hectáreas y hectáreas de naranjales, etcétera, etcétera, ¿no? A la vez ha sido la principal fuente de recursos de España durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Es una actividad importante. Si hubiera un buen sistema de regulación, que no es fácil crearlo, y seguridad, que es otro problema importante, y buenos precios, claro que es aprovechable. Y no sería solo Tamaulipas, sino todo el conjunto, ¿no? Todo el conjunto que puede incluir otros estados. Sí, no hay ninguna duda que es un área aprovechable, es un área de oportunidad. Sí, buenas tardes. Volviendo un poco al punto anterior, yo quisiera nos comentara, si bien esta integración pareciera pues, muy económica, bastante armónica, en realidad no se podría caracterizar o se podría caracterizar más bien como una integración tanto forzada, donde hay una subordinación de toda esta periferia en torno a Monterrey, puesto que agricultores, ganaderos, proveedores de materias primas, pues finalmente han tenido que enfrentar el mercado del sector industrial demandante de alimentos baratos, de materias primas baratas, de servicios portuarios subsidiados, de servicios de transporte también subsidiados, para que ese centro industrial y financiero pues pueda florecer. Y en ese sentido podríamos hablar, sería pregunta, de una especie de subordinación no formal al centro industrial y financiero y comercial de Monterrey, de toda la zona. Bueno, hay una fuerte vinculación de hecho, y claro, en términos empresariales y en términos de poder económico, Carlos Slim tiene mucho más poder que yo, no hay ninguna duda. No puedo enfrentarlo, no le puedo comprar a América. Y Monterrey ha ejercido un poco ese poder, claro. Es
un centro de poder que ha enfrentado a presidentes. A Cárdenas, con Cárdenas empataron, no perdieron. Y mira que Cárdenas era poderoso. Con Echeverría ni le digo, ¿no? Entonces es evidentemente que eso también tiene que ver con el impacto sobre el conjunto. Pues no sé cómo se puede evitar, sucede con muchos lugares del mundo, supongo que pasa lo mismo con Tokio, con Los Ángeles, etcétera, etcétera. Pero a la vez también Monterrey ha sido un centro dinamizador muy importante, ¿no? Por ejemplo, el sector de transformación agroalimentario, agroindustrial, en los años 30, 40, 50, es muy impresionante la cantidad de empresas que se crean y que reciben en primer término las materias primas del entorno. Sí, sí, claro que sí. Entonces, están las dos cosas, ¿no? Un poder que puede ser de pronto subordinante y también elementos dinamizadores. Es parte de la historia económica. No sé si lo podemos cambiar. Sí lo podemos estudiar, pero cambiar no sé. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Primero lo felicito, muy interesante su análisis, lo estuve checando con cuidado. Podríamos hablar de un parteaguas antes y después de la revolución en cuanto a la globalización en el noreste. Yo aquí me gustaría mucho su opinión en lo siguiente. Después de la revolución hubo una gran cantidad de prestanombres que tuvieron éxito, no tanto, pero muchos de ellos, como nuevos empresarios, sentimos su éxito. Prestanombres. Recientemente me llegó la noticia de que ya es posible que los extranjeros tengan las propiedades en México, o sea propietarios. En las playas. ¿Nos supone un riesgo para que esos capitales que existen hoy aquí de alguna forma circulen, que se vayan a otras partes? ¿Es un riesgo con esta globalización? ¿De cuáles capitales? Los extranjeros, allá no depender de prestanombres que digan, ya, ¿para qué te necesito? Que se vayan. ¿Es un riesgo para la globalización? Pues es otra larga discusión. Si el capital extranjero favorece o no favorece. Es que lo que pasa es que en historia hay ejemplos para todo. Ese es el problema que tenemos los historiadores, que encontramos que hay ejemplos para todo en la historia. Hay ejemplos de proteccionismo que han sido exitosos y otros que han sido un desastre. Y hay ejemplos de libre acceso a los mercados internacionales que han sido exitosos y otros han sido un desastre. De manera que no hay una forma única de comportamiento. Lo mismo pasa con esto de un gran polo de desarrollo que se absorbe a todo lo demás. Pero sí hay un punto que en América Latina podría mejorar. Que quien regula haga cumplir las normas. Cuando se cumplan las normas, porque tenemos normas muy buenas, y hablo de tenemos porque ya tengo el pasaporte mexicano, así que puedo hablar. Tenemos todas es como las normas de tráfico. Tenemos las mejores normas, pero cualquiera conduce como quiera. Por ejemplo, en Monterrey, y cuando lo para un agente de tránsito, en vez de meterlo 24 horas y quitarle la credencial de conductor, como sucede en España o en Inglaterra, lo arregla de otra manera. Entonces ese es un punto crítico, son las famosas instituciones y cómo regular. Yo creo que con el capital extranjero puede suceder lo mismo. Si tiene la vía libre y hace lo que se le da la gana, pues van a aprovechar al máximo y ya veremos qué sucede, ¿no? Tal vez pasó con el petróleo en Tampico, o el caso de Walmart. Pero si hay una regulación y se hace cumplir, y no pases frente al banco, a un banco, y por pasar enfrente te cobran una comisión, ¿no? O sea, los bancos ganan con puras comisiones, pero lo ganan porque la regulación o lo permite legalmente o no se cumple. Entonces yo creo que ahí este punto dependería un poco de si estos cambios que se están promoviendo ahora van a ser a su vez regulados y más o menos controlados. Podría tener un resultado favorable, porque vamos a ver, en 20 años ¿qué pasa con las playas? Bueno, yo puedo hacer un comentario sobre listas. sobre todo porque
Una de las cuestiones que nos plantea el doctor Cerruti desde hace ya muchos años, recuerdo, y siempre se lo menciono, cuando publica Economía de Guerra en tiempos de Vidaurri, la construcción original de formación de la frontera, pues es un libro señero que después viene a ser pues, toda la obra que ha hecho el doctor Cerruti. Es algo que hay que subrayar. El noreste es una construcción histórica muy, digamos, muy articulada, que tiene que ver con la formación de la frontera, que es definitivo, con los Estados Unidos y su integración en base a esa dinámica de su inserción en los Estados Unidos. Eso es un hecho incontrovertible. Por otro lado, la sucesión de acontecimientos que se han acumulado para construir esta región. No es una región que se haya construido económicamente de la nada, ¿sí? El hecho de que Monterrey, no es porque le envidiemos a Monterrey esa capitalidad económica natural que tiene. Monterrey se ha construido de la región, lo ha dicho muy bien el doctor Cerruti. Se ha construido los insumos, de las oportunidades, de su localización geográfica, pero también ha dinamizado el resto. Olvidémonos de los límites de los regionalismos estatales. Eso en economía, la historia económica, eso no cuenta. Todo es un espacio común que se ha generado. Ahora, Monterrey ha tenido una virtud. Monterrey es una entidad macrocefálica en donde se han alineado dos componentes básicos. Uno, el apoyo del poder político desde Reyes, alineando el fomento económico, y por otro, la creación de un sector empresarial que ha tenido una evolución desde los clanes familiares hasta los clústeres empresariales, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y entonces esto le ha dado una fuerza natural impresionante como para seguir siendo protagonistas en el campo económico. Tamaulipas, ¿qué ha dicho el doctor Cerruti en un momento? O se ha mencionado por ahí, Victoria no pinta. Victoria no pinta porque desde el origen ha sido una arena política, ha sido un ring de boxeo. Y realmente los protagonistas económicos de la región son los polos, la frontera que se ha mencionado y Tampico. Entonces, la escala de las producciones de Nequén o de los cítricos o de las... ni siquiera hace región Victoria en su contexto económico. Entonces, ha sido que pues un espacio protagónico en donde si no es el gobierno y la universidad, pues la ciudad prácticamente no pintaría en el escenario económico regional. Pero bueno, no es tampoco el punto de situar si es más, si es menos, es un papel que ha jugado a lo largo de la historia y esa es su posición. Ahora, en realidad sí nos hace falta mucha historia económica de Tamaulipas porque tenemos potenciales enormes, la ganadería, la propia agricultura, pero no ha habido articulaciones, digamos, se han integrado al todo de la región más que el Estado. Ha rebasado las grandes bonanzas económicas que han ocurrido en Tamaulipas, han rebasado a la conducción institucional gubernamental del Estado. Van por la libre. Los procesos económicos del desarrollo portuario de Tampico y sus procesos de Petroquín van por la libre, van por la dinámica económica libre, lo mismo que la frontera. O sea, tampoco podemos, digamos, inventar un Estado regulador, coercitivo, porque la dinámica económica no se mueve así. Las fuerzas económicas se dan de manera natural. Entonces, lo que habría que ver es echarle más vista a la historia económica de Tamaulipas y también llevarla a un punto de un análisis de la historia contemporánea para, bueno, incidir en algunas políticas públicas que puede hacer el Estado en términos propiamente de la economía. Hace rato se mencionó, bueno, el turismo, sí, pero tenemos un problema gravísimo de seguridad. Eso anquilosa todo. Por otro lado, las playas, pues sí, tenemos unas playas maravillosas, pero tiene que ver con todo esto que ya se ha mencionado. Entonces, bueno, tenemos una gama enorme de posibilidades de estudio, que hay varios estudiantes de varias disciplinas, sobre todo de historia, economía, funcionarios vinculados a este campo también. O sea, creo que es un pendiente, y esto que está haciendo el Colegio de Tamaulipas pues es interesante porque tenemos que analizar los procesos económicos, históricos de nuestra región, que es un pendiente. Necesitamos mucho más bibliografía de estudios de historia económica de Tamaulipas y es un pendiente que bueno que se está incidiendo en este campo. Muchas gracias.
Bueno, una idea que tiene que ver con el método es, yo casi nunca cito en mi trabajo el estado de Nuevo León. Nuevo León no tiene nada que ver con Monterrey. Nada que ver. O sea, Monterrey crece en un contexto mucho más amplio, donde está también Nuevo León. Y es mucho más importante la relación con Texas que lo que pasa dentro de Nuevo León. Tal vez no en el aspecto institucional, porque ahí sí puede definir, pero desde el punto de vista de la dinámica económica, Monterrey es un resultado del norte de México, de la frontera, de la relación con Estados Unidos y después de la capacidad de imponerse en el mercado interno desde los años 30 y 40, expandiéndose. Entonces sí, ahí coincido yo, la idea por Estado, desde el punto de vista de la historia económica, no funciona. Por ejemplo, ¿cómo estudiaríamos la laguna si la partimos por la mitad? Porque hay un pedazo en Durango y un pedazo en Coahuila. Sería metodológicamente una insensatez. La laguna es un área integrada que tiene el problema de depender de dos gobiernos y cada vez que hay que arreglar algo tienen que ir a Durango por un lado, Saltillo por otro lado. Fuera por lagunero ya ni estaría dentro de ese sistema. Entonces, lo interregional es un poco el elemento que nos puede guiar no solamente en la historia económica, también en la historia cultural, en aspectos de las contiendas militares, problemas lingüísticos, etc. Nada termina ahí donde empieza Tamaulipas y termina Nuevo León. Me parece que por ahí no va a haber. Hay otra pregunta, arquitecto. Esta sí es pregunta. Retomando un poco la cuestión agropecuaria, sobre todo en nuestra región, entendemos, es claro, para cualquier persona, inclusive cualquier persona neófita como un servidor, que el cultivo del enequén se haya colapsado porque la industria del istre cayó por la invasión en el mercado mundial de las fibras artificiales del metal. Lo entendemos claramente, pero por lo menos a mí se me hace difícil entender por qué, después de, como usted lo mencionó, ser nuestro estado particularmente el principal productor de algodón en la región noreste, por qué colapsó de esa manera tan impresionante. Y en lo personal me resisto a creer que haya sido por cuestiones fitosanitarias. Me quiero suponer que hubo otros factores y ojalá que usted nos lo pueda apuntar. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Habría que ver si realmente lo que se construyó con el algodón desapareció. Y ahí es la necesidad de estudiar lo que pasa después con la agricultura, porque Tamaulipas es el principal productor de sorgo de México, o está entre los principales productores de sorgo, y buena parte de quienes producen algodón se fueron al sorgo porque el algodón tuvo varios problemas. Ese es un punto. Otro punto va más a fondo. ¿Qué es lo que hace que perdure un tejido productivo durante 80, 90, 100 años? Ese es el tema de nuestros proyectos de investigación. Lo que hemos visto nosotros es que hay varios espacios de base agrícola en el norte de México que empezaron hace 100 años y ya están vivos. El más antiguo es el de la laguna, a la cual la reconversión del algodón a la cuenca lechera le costó 25 años y un gran apoyo del Estado. Pero eso lo vemos en el Valle de Culiacán, en el Valle del Yaqui, en Mexicali, etcétera, etcétera. Entonces, una buena pregunta que ya me la han hecho es ¿qué pasó acá, en el norte de Tamaulipas? ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos lugares donde los tejidos productivos perduran, aunque se tengan que reconvertir y pasar a otro tipo de producción? Bueno, uno de los elementos centrales es que ese tejido productivo generó a la vez un tejido empresarial, un conjunto empresarial con suficiente capacidad de resistir los momentos críticos, ya sea para mantenerse en la misma producción, como pasa con las hortalizas en Sinaloa, o para producir otra cosa, como sucedió en la laguna. Entonces nosotros no sabemos bien qué ha pasado en el norte de Tamaulipas.
porque no hay investigación. Cuando hemos ido allá, nos comentan lo mismo en Matamoros que me comentó usted. ¿Qué pasó acá? Hay que investigarlo. Ahora, muy desde lejos, uno ve que ha habido una reconversión. Porque ¿de dónde salen todos estos productores agrícolas que hay en este momento? Desde el centro hacia el norte. Grandes productores de un sector que se vuelve próspero porque empieza a generar la producción de ganado, tanto de carne como de leche, un gran mercado para alimentos animales. Pues habría que estudiarlo porque a lo mejor no desapareció. Y si desapareció, ¿qué parte desapareció? Porque en la laguna también desapareció una parte del sector algodonero, pero apareció otro que lo reemplazó como guía del desarrollo regional, que es la cuenca lechera. Entonces, volviendo a Octavio, hace falta más investigación. Es un gran tema saber si eso fue producto de cuestiones externas, de fallas empresariales, de falta de apoyo público, o porque no estaba maduro el tejido empresarial como para sobrevivir a eso y se dispersaron, porque en otros lados ha pasado eso también. Habría que ver. Es tema de investigación y no tiene que ver con Tamaulipas, tiene que ver con un espacio que puede ser modelo para estudiar otros espacios, y de ahí la importancia de la investigación, que genere conocimiento universal, o sea, que se pueda aplicar en otros lugares para comparar. Y ya no tenemos nada que ver con Tamaulipas, sino con el mundo de la investigación y de sus resultados. Y lo del agua no sé cómo lo vamos a hacer. Pues agradecemos al doctor Mario Ceruti. Creo que la conferencia que nos ha dado, la charla que nos ha dado esta tarde, y además el enriquecimiento con este intercambio de ideas, preguntas y respuestas, yo creo que da para bastante. Si había algunos colegas por aquí que venían con muchos interrogantes sobre sus temas de tesis, creo que se van con más se han ampliado las dudas lo suficiente. Para eso es la investigación, para plantear interrogantes. Muy bien, el Colegio de Tamaulipas y la Red Noreste de Investigadores en Ciencias Sociales pues agradece profundamente al doctor Mario Ceruti la amabilidad que tuvo al brindarnos su brillante disertación, y le entrega un